fuerte y poderoso para salvarnos, fortaleza que nunca falla, fuerte en batalla, grande en bondad. Si nos extraviamos, nos encontrarás. Cuando el viento viene en contra, eres fuerte y real. Y aunque la tierra tiemble, tú nunca te moverás. Corre fuerte, alto y glorioso. Corre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa. Corre fuerte, altísimo Señor. Si el Señor es fiel con nosotros, el Señor siempre está ahí, hermanos, viendo por nosotros. Así es que le agradezco a Dios por usted, hermano, que dejó su comodidad en su casa y hoy en esta hora, hermano, se vino a cantarle al Señor. Y a veces, hermano, no estamos bien, ¿verdad? Físicamente, hermanos, pero quiero decirle, hermanos, que de verdad le agradecemos a Dios hoy, en esta noche, porque los valientes solamente son los que arrebatan el reino de los cielos. Y bendito Dios, hermanos, que usted se está haciendo hoy en esta hora. Rapidito, hermanos, quiero invitarlos, hermanos, por favor, a 2 de Corintios. Como le dije al hermano Ben, hoy nos vamos temprano. Bendito Dios. Amén. No me creen, ¿verdad, hermanos? Y hoy a lo mejor se nos va a conceder de no hablar fuerte, porque la verdad es que no se puede, pero igual, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, quiero decirles algo. Cuando yo entré a este lugar no podía hablar. El Señor es tan grande, Gloria a Dios. que durante las alabanzas yo puedo sentir su mano. Y lo que más le pido, Señor, yo vine a cantarte, no te puedo cantar, Señor. Y al final pude sentir como la voz me salió. Y en el canto que dijeran, tal vez algunos de ustedes, de que peor no salió. No es así, hermano. El Señor lo puso a ese volumen, porque yo no sé qué hizo el Señor en mi garganta, pero... ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! Poderoso es Dios. Aunque nosotros callemos, el Señor siempre tiene que intervenir. Aunque nosotros callemos, hermanos, y no podamos, Él tiene ángeles que le alaban y glorifican su bendito nombre día y noche. Que nosotros somos privilegiados de poder, hermanos, cantarle a Dios. Amén. Bendito Dios, aleluya. Hermanos, vamos a 2 de Corintios, por favor, hoy en esta noche. Y si ustedes pueden nada más recordarse que vimos un poco el miércoles pasado, pero quisiéramos conectar un poco esto, hermanos, en el capítulo 10 de 2 de Corintios, por favor. Quisiera invitarlos, por favor, que leamos algo que el Señor ha estado bendiciendo por medio de su palabra. Y leemos en el versículo 4 del capítulo 10 de 2 de Corintios. Leemos de esta forma. Amén, hermanitos. Dice así, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, queremos pedirte tu guianza, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y a aquellos que mirarán por medio de ese video, Señor, que tú los bendigas desde este momento, Señor. Padre, que tu palabra a través de tu Santo Espíritu acomode, Señor, en cada corazón nuestro, y reconozco que solamente soy instrumento en tus benditas manos, Señor. En esta hora te doy la honra y la gloria, alabanza y oración, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Definitivamente que creemos, hermanos, que a los que Dios ha llamado,
Dios ha justificado, ha bendecido. Y dice que en Romanos, hermanos, que todas las cosas suceden para bien a los que Dios ama. Amén. Y cuando eso pasa, hermanos, creemos detenidamente, hermanos, y creemos por fe que el Señor de alguna forma nunca deja a sus hijos solos. Tampoco el Señor va a dejar, vaya sin armamento o sin equipar a sus hijos. ¿Me sigue con esto? O sea, el Señor de alguna forma siempre va a dar armas poderosas a los que creen en su bendito nombre para derribar, hermanos, todo imperio, toda potestad que sea en contra de la voluntad de Dios. Dios va a preparar siervos y siervas, hermanos. Cuando Dios da el llamado, el Señor empieza a preparar de alguna forma, hermanos, a sus hijos. Aquellos que le buscan, aquellos que vienen ante su presencia. O sea, Dios no nos va a decir, bueno, bien, ven acá y nada más así, ¿verdad que no? El Señor va a preparar, hermanos, siervos y siervas, y nos va a dar de alguna manera a través de su Santo Espíritu un poder sobrenatural en la cual, hermanos, podamos vencer cada obstáculo que se nos presente en nuestra vida diaria, ¿cierto? Entonces creemos, hermanos, que Dios, cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 10, hermanos, hay algo que está pasando, hermanos, en el apóstol Pablo. Y si ustedes lo han leído ya muchas veces, hermano, lo que está pasando ahí, hermanos, es de que alguien está cuestionando su ministerio de apostolado. Alguien está diciendo cosas, hermanos, que él, hermano, no es un siervo o que no es apóstol del Señor. Y vemos, hermanos, que en palabras, digamos, en actitudes de aquellas personas que lo rodeaban, hermano, le causaban a él ¿cómo pudiéramos decir, hermanos? Algo en el corazón, ¿cierto? Que él lo podía ver, hermanos, como una guerra espiritual que él tenía, hermanos, al escuchar todas las palabras que de alguna forma personas de afuera, personas de adentro de la misma congregación tal vez, o de ese mismo lugar o de otro lugar, le estaban diciendo y estaban cuestionando de alguna forma su ministerio, ¿cierto, hermano? Entonces él se sentía como que se estaba luchando, ¿verdad que sí? Él estaba peleando. Él dice, hermanos, de esta forma dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Se está identificando él que esa milicia, desde haber creído en el Señor Jesús, hermano, él ha caminado y ha ido batallando, hermano. Ustedes se acuerdan, hermanos, que en el libro de los Hechos al apóstol Pablo me lo agarraron, hermanos, y me lo apedrearon y lo dejaron casi por muerto, hermano. Y va el varón allá y se levanta a la salida de la ciudad y se levanta y dice que se fue a otro lado, hermano, ven a predicar. Amén. Vemos que hay una guerra espiritual, si lo podemos llamar así. Hay algo que está pasando en contra de los cristianos. Y cuando leo esto, hermanos, me llama la atención porque dice, nuestra milicia, hermano, no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción. ¿De qué? De fortaleza. Stronghold. De fortaleza. Y el apóstol Pablo se queda pensando de repente, hermanos, y vemos, hermanos, que algo está pasando. Él está teniendo una lucha continua. ¿Me sigue, hermano, con esto? Cuando está hablando, dice, no es carnal, sino lo que Dios nos ha dado. En eso podemos continuar batallando en las cosas poderosas de lo que es el Señor, hermanos. En las cosas que Dios nos ha dado para destrucción, de fortaleza. Ahora, cuando hablamos de fortaleza, se está refiriendo, hermanos, a una fuerza, hermanos, que de alguna forma, para el ser creyente, hermanos, vamos y nos identificamos de esta forma. Y vemos acá, hermanos, lo que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 10. Comenzamos diciendo que Dios, hermanos, siempre va a tener va a preparar y va a equipar a sus siervos y a sus siervas, ¿cierto? Ahora quisiera que vayamos conmigo, por favor, hermanos,
No pierda esa cita, porque vamos a regresar tal vez. Pero quiero que vayamos, hermanos, al libro de Efesios, el capítulo 6. Ya hemos leído muchas veces esto. Y dice acá en el capítulo 6, del versículo 10, leemos de esta forma, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿qué? En el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay tres cosas que vemos acá. El apóstol Pablo, una persona con experiencia, hablándole a una iglesia bendecida, a los efesios. Oh, tú eres bendecida, tú eres en lugares celestiales, estabas muerta, pero ahora tienes vida en Cristo Jesús, en el capítulo 2. Antes seguías la corriente del mundo, ahora ya eres bendecida. Pero te voy a decir una cosa: necesito que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque dice acá, mi querido hermano, porque no tenemos lucha contra carne, ni qué, ni sangre, sino contra principados, contra potestades, hermanos. Y lo vemos que, wow, el siervo de Dios, la sierva de Dios, tiene guerra contra principados, contra potestades. Y a veces uno, hermanos, quiere entender qué es estas cosas, hermano. Principados y potestades. En la mente carnal no alcanzamos a percibir, hermano, porque nada más nosotros podemos ver aquel hermano que nos ve feo, ¿verdad que sí? Pero a veces no podemos ver más allá. Imagínese, hermano, en los principados y potestades. ¿Qué es eso? Hermano, ¿qué es eso? Hermano, ven, ¿qué son los principados y potestades? Y si decimos, bueno, somos guerreros del Señor, pero en realidad, ¿qué está tratando de transmitir el apóstol Pablo cuando habla de eso? Hablábamos de Timoteo, hermanos, que el Señor le dijo, Pablo le habla a Timoteo: tienes que tener un corazón sincero, una mente renovada, y tienes que tener fe, la fe no fingida, ¿cierto? Y le dice, para que puedas hacer eso, para que empieces a militar, en otras palabras, para que empieces a crecer. Hoy el Señor nos quiere decir: hoy quiero que entiendas que yo soy el que te doy las armas de poder para que puedas vencer todo obstáculo y puedas seguir peleando la buena batalla. Y vemos, hermanos, que el apóstol Pablo le dice a los efesios, hay tres cosas que le dice. Primero, le da una advertencia y le da una orden: tomad. La otra cosa, hermano, le da una advertencia: para que podáis, y la esperanza habiendo acabado, estéis firme. Hay tres cosas, hermanos, que el apóstol Pablo, ¿me sigue con eso, hermano? Poquito, pero le dice, hermano, le ordena, le advierte y también le da esperanza. Pero tenemos que ver esto, hermano, porque me llama la atención, hermanos, de esto. Cuando nosotros leemos esto aquí, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y yo voy, hermanos, al capítulo 1 de Juan 3:8. Si usted lo puede buscar rápidamente, hermano. Dice, hermanos, que para el Señor Jesús vino a la tierra, ¿para qué? Para destruir las obras del diablo, ¿cierto? 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Sí, hermanos? Alguien puede encontrar Hebreos capítulo 2, versículo 14. Alguien puede buscar, hermanos, Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Alguien puede buscar, hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y todos hablan de lo que el Señor Jesucristo hizo por la humanidad. Y cuando yo veo esto, hermanos, cuando dice la Pablo, porque no tenemos lucha sino contra principados y potestades, hermanos, quiere decir entonces, hermanos, que Señor Jesús, si tú viniste
este padre y el apóstol Pablo como que se está contradiciendo a la misma vez, porque dice, les ordeno que entonces se preparen porque tienen un pleito contra ¿qué? Principados y potestades. Pero a la misma vez, en el capítulo anterior, hermano, de lo que es Colosenses capítulo 1, versículo 2 y 3, Él nos ha librado, dice el apóstol Pablo, Cristo Jesús, de todos los principados, de todas las potestades, los que estábamos, y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz. Y luego, hermanos, en Hebreos, hermanos, cuando habla en Hebreos capítulo 2, dice que el Señor destruyó por medio de su muerte, hermanos, todo lo que era en contra del ser humano. Y luego, hermanos, cuando vemos, hermanos, Colosenses capítulo 2:15, dice, hermanos, que Jesucristo triunfó ¿sobre quién? Sobre todo principado, sobre toda potestad, hermano, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora yo me pongo a pensar por un momento, hermano, ¿qué hizo mi Cristo Jesús, hermanos? ¿Qué hizo? Cristo Jesús, hermanos, venció a los principados, venció a las potestades, y ¿qué, hermano? Los puso bajo sus pies. No sé si me está siguiendo, hermano. Hay algo que tenemos que entender. El creyente tiene que equiparse. Es verdad. ¿Contra quién vamos a pelear o con quién estamos peleando? Tenemos que entender, hermanos, que una de las cosas que mi Cristo Jesús hizo, hermanos, vino Él a destruir toda obra de Satanás, hermano. Aquel que tenía el imperio, el Señor Jesucristo lo agarró de regreso, hermano. Y sabe una cosa, hermano, Él está con poder y gloria, mi Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. En otras palabras, ¿dónde está el imperio? ¿Dónde está el poder de Satanás, hermano? Uno dice, hermano, es que explíqueme otra vez un poco, hermano. Déjeme decirle, Cristo Jesús venció todo principado, toda potestad, hermano, para la honra y gloria de su bendito nombre. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y si Él venció, mi querido hermano, y dice que todo aquel que creyó en Él es constituido hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Bendito Dios. Y amén, hermanos, estamos bendecidos. Entonces, yo regreso a Efesios ¿por qué el apóstol Pablo entonces habla, hermano, de equiparse? Hermano, ven, porque el apóstol Pablo habla de tomar la armadura de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esa armadura? Porque es necesario, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de que Satanás ya está vencido en la cruz del Calvario. Tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que creerlo porque mi Cristo Jesús lo hizo. Pero ¿por qué el apóstol Pablo entonces habla de que nos vistamos de la armadura de Dios? Y muchas veces vamos y vemos, es que porque no tenemos lucha ni carne ni sangre, hermanos, y a veces empieza la persona, hermanos, me hacía chiste cuando decía el hermano Canastón en una ocasión, y perdón que lo tome de referencia, hermano, pero en una ocasión, hermano, dice que una rama estaba haciéndole ruido a alguien, hermano. Algo así, hermanito, le estaba haciendo ruido en la teja, hermano, y aquella persona, creo que no sé si empezó a reprender o no sé qué, y era la rama que le estaba tocando la casa, y le estaba haciendo ruido, hermano, y creo que le empezó a reprender no sé qué cosa, pensando que era un espíritu inmundo que le estaba haciendo ruido, y lo estaba reprendiendo, porque nosotros creemos que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra potestades. A lo mejor ahora sí que era una de las potestades grandes que le estaba haciendo ruido, pero en realidad era la rama que le hacía ruido. Y muchas veces nosotros nos equivocamos cuando decimos estamos peleando. ¿Con quién estás peleando? Cuando nosotros decimos contra principados, contra potestades, déjame decirte algo y quiero compartir algo, hermanos, que muchas veces estamos aventando a donde no, donde ya está tirado, donde ya está vencido. ¿Me sigue con esto, hermano? Nosotros nos preocupamos el ser cristiano, los hermanos, los predicadores que hablan de este texto, hermano Ben, hablan, dice, tenemos una batalla dura con principados y potestades y todas esas cosas.
Y empezamos a reprender. Oh, te reprendo espíritu no sé qué, y te reprendo espíritu de no sé qué. ¿Te estás siguiendo con esto, hermano? Ahorita vamos para allá, tal vez todavía no me sigue, todavía no me entiende, hermano. Y estamos gastando energía, estamos gastando tiempo, cuando a mí la palabra de Dios me dice que todo principado, toda potestad está bajo los pies de Cristo Jesús. Y nosotros aún estamos tirándole, hermano, algo que ya está vencido. Ahora, hermanos, yo quiero nada más responder a la pregunta que ¿por qué el apóstol Pablo habla entonces, hermanos, de principados y potestades? ¿Cómo podemos nosotros ver esto, hermano? Primeramente, hermanos, yo quiero ver quién es Satanás. Tenemos que ver quién es el enemigo, quién es nuestro enemigo, hermano. ¿Me sigue con esto, hermanito, o lo estoy aburriendo? En Juan capítulo 8, versículo 44, nos habla, hermanos, que dice que Satanás es padre de mentira y siempre ha sido homicida desde el principio. Y cuando habla del Cristo Jesús del principio, hermanos, es cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3. Y todos lo sabemos, ¿cierto? Que Él engañó, hermanos, a Adán y a Eva, hermanos. Y que entró el pecado. Y cuando entró el pecado, hermanos, en el hombre, hermanos, Él vino a corromper la mente del ser humano. Y cuando hablamos de corromper, hermanos, la mente del ser humano, estamos hablando es de que entró como un virus, hermanos, le entra a la computadora y no le permite procesar, hermano, lo que usted quiere que procese esa computadora. Hay un virus que ahora ya no le permite hacer las cosas o la función que fue diseñado al principio. ¿Me sigue con esto, hermano? Vemos, hermanos, entonces, hermanos, el capítulo 10, hermanos, de Juan dice que vino para matar, hurtar y ¿qué? Y destruir. Eso es lo que el enemigo vino a hacer. Cristo Jesús está presente cuando Él habla de eso, y aún mi Cristo todavía no iba a la cruz del Calvario. Él está hablando de un Satanás que había venido a robar, que había venido a matar y que había venido a destruir, ¿cierto? Y que desde el principio ha sido homicida, hermanos. Por eso cuando leemos Romanos capítulo 5, versículo 12, menciona, hermanos, que, hermanos, el pecado entró por un hombre. Pero también así vino la bendición por medio de un hombre. Su nombre es Cristo Jesús. Y por medio de ese hombre, Adán, nosotros fuimos constituidos enemigos para con Dios. Y cuando fuimos constituidos enemigos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, hermanos, el ser humano fue corrompido, fue, hermanos, de alguna forma, hermanos, puesto a disponibilidad. O más bien dicho, hermanos, hermana Yajaira, esa semilla de odio, de rencor, lo que sembró Satanás de pecado, lo sembró en el ser humano. ¿Me sigue con esto? Lo sembró en el ser humano. Y desde hoy en adelante, hermanos, desde que sea de la historia, desde el principio de la historia de la creación, después de que fallaron el hombre, hermano, toda persona nacida de mujer, toda persona, escúcheme, nacida de mujer, trae esa semilla de odio, de corrupción en cada mente, ¿sabe? ¿Me sigue con eso, hermano? Entonces vemos, hermanos, algo aquí. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando él dice, hermana Eligia, vestidos de toda la armadura del Señor, vístanse? El apóstol Pablo se siente, hermanos, amenazado, si usted me permite decirlo de esta forma, cuando él habla. Nuestra milicia no es carnal, y es cierto, no es carnal, sino con el poder de Dios para destruir, fortaleza. ¿Cómo lo ponemos de esta forma para poder entender lo que el Señor está hablando a su pueblo? Él en Romanos dice que miserable de mí. Si no hubiera sido por Jesucristo, no tuviéramos esperanza. Y cuando Él habla de esto, hermanos, que no tenemos cuando tenemos una lucha contra principados y potestades, si me permite, hermano, a lo mejor me fui muy rápido. Está hablando de esa semilla que fue plantada, hermano, ven, en el ser humano.
que nosotros no tenemos, que nosotros tenemos una lucha constante con esa semilla que fue implantada en el ser humano. ¿Me sigue? De odio, de pecado, de rencor y de todas esas cosas, ¿sabe? Porque cuando lo vemos de esta forma, digo, si yo estoy, hermano, luchando contra principados y potestades, carnalmente yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque soy vendido al pecado. Pero por medio de Jesucristo, hermanos, que nos libró y venció las potestades, hermanos, ahora podemos decir, hermanos, que somos más que vencedores. Pero hay algo que está pasando en la mente del apóstol Pablo que es necesario hablarle y comentarle al pueblo. De que no te puedes librar de esa semilla, hermano Ben, que el diablo ha puesto al principio a cada ser humano. Que no te puedes librar de esa semilla de que Satanás ha puesto, que se llama carne humana, pecado humano. El apóstol Pablo va más allá, y cuando él habla, yo quiero ir más allá, hermanos, de lo que comúnmente las hermanos o personas predican. Es de que, hermanos, tenemos constante una lucha, es verdad, pero la lucha no es contra ellos, la lucha es contra nosotros mismos, hermano, que peleamos día tras día, hermano, para hacer la voluntad del Señor. Tenemos una lucha bien grande contra principados y potestades. Está en nosotros integrado ya, hermano, que estamos luchando día tras día. El apóstol Pablo lo reconoce y dice, ¿sabes una cosa? Nosotros no militamos con la carne. ¿Me sigue con eso, hermano? Sino con ¿qué? Fuerzas poderosas del Señor. ¿Me sigue con esto, hermano? Sino con las fuerzas poderosas de Dios. Una fuerza poderosa del Señor. Y el apóstol Pablo va y ve su condición humana, carnal, natural, y se ve al espejo, hermano. Por esa razón es de que él habla, yo no milito con mi carne. Yo no puedo actuar con mi carne las cosas espirituales porque salen mal. Yo necesito un poder de Dios que me proteja, si me permiten, de esa semilla que fue implantada en mí, porque mi condición quiere hacer las cosas malas. Quiere hacer las cosas malas, pero yo te digo hoy en este día, hermano, ¿quién diera algo por mi persona? Nadie diera algo por mi persona, más que mi Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Pero Dios, hermano, no fue más allá, hermanos, a decirnos a nosotros que aunque estemos en la carne pecaminosa, Dios nos ha equipado, hermano, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Si lo hacemos a un lado la carne y empezamos a ver, hermanos, que es necesario, que el apóstol Pablo va más allá y mira, le dice a la hermana Yajaira, te ordeno que te fortalezcas en el Señor, porque es posible que tu carne pueda más que lo que el Señor ha puesto en ti, porque tú estás contaminado. Es necesario, le dice el apóstol Pablo, y él lo pone más, trasciende más allá, hermanos, si usted me lo permite, cuando él habla y lo pone geográficamente o literalmente, hermano, lo pone de una manera ruda para que entendamos, hermanos, que tenemos una lucha tremenda, hermano, pero es acá. Porque mi Cristo ya hizo su parte. ¿Me sigue con esto, hermano? Ya mi Cristo ya venció toda potestad. Pero lo que mi Cristo no pudo hacer por cuanto nosotros éramos vendidos al pecado, hermano, es, hermanos, transformarnos, vaya, esta esencia pecaminosa hasta que Él regrese y nos transforme a lo que seremos, lo que vamos a hacer, hermanos. ¿Me sigue con esto, hermano? El apóstol Pablo va más allá y él dice, tienes una lucha constante contra principados y potestades. Si tú te despejas de Dios, te despegas de Dios, está aquel como león rugiente viendo a ver a quién va a devorar. Pero te ordeno,
que te fortalezcas en el Señor y te vistas de toda la armadura de Dios, entonces vas a entender que puedes sobrevivir hasta llegar hasta aquel lugar. Si no haces esa diferencia y aún empiezas a pensar en la carne, aún así vas a fracasar. Pero te digo, dice el apóstol Pablo, te digo que esa semilla, ese principado, esa potestad, aún tiene potestad sobre tu vida porque estás vendido todavía a esto. ¿Me estás siguiendo, hermano? Más o menos. Estás vendido. Tienes una lucha. Por eso el apóstol Pablo va y le dice, ¿sabes una cosa? Ustedes, Efesios, necesitan fortalecerse en el Señor y armarse de toda la armadura de Dios. Porque hay algo que todavía tú estás luchando día tras día y es aquí en tu mente. Y muchos decimos, yo soy guerrero del Señor. Yo estoy peleando contra principados, contra potestades y esto y lo otro. Y pensamos que cuando echamos fuera a un demonio ya hemos ganado la batalla. Y cuando hemos terminado de hacer un exorcismo, hermano, vamos y de repente, hermano, nosotros estamos hablando mal del otro hermano. Y vamos y hablamos mal, vamos y hacemos esto, vamos y hacemos otro. Y yo pregunto, entonces, ¿no puede salir agua dulce y agua amarga de una sola fuente? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué te está llevando a hablar mal del hermano? ¿Qué te está llevando a hablar mal de la hermana? ¿O qué nos está llevando de decir cosas que no son buenas? ¿Será que Satanás me está impulsando, hermano, a manejar ebrio? Hermano B. Hermano Adrián, ¿será que Satanás me dice, échate una cerveza? Es que Satanás me dijo que no sé qué. Y escuché la voz no sé qué. ¿Me está siguiendo con esto, hermano? ¿Sabe lo que está pasando ahí? Es que ya lo tenemos ¿cómo se le llama esa palabra? Ingrained. Ya lo tenemos acá. El ser humano actúa en percepciones o con lo que vemos. Satanás no te dice, ve, mira feo a tu hermana. No te dice, ¿me estás siguiendo con esto, hermano? No te dice, haz esto. Eres tú. Eres tú. Soy yo. Soy yo el que decido lastimar a aquel o aquella que tengo al lado. Escúcheme, hermano. Satanás ya hizo la obra. Si no se ha dado cuenta, Satanás ya hizo la obra allá. Y todos tenemos eso. Por eso el apóstol Pablo dice, iglesia, tú eres muy bendecida en lugares celestiales. Pero es necesario que te vistas de toda la armadura de Dios. Puedes considerarte creyente, pero ¿sabes algo? Allá afuera vas y haces cosas que no son buenas. ¿Quién está obrando ahí? Es por el puro impulso del pecado del ser humano. Cuando lastimas a alguien, no es que Satanás te dijo, ve y hazle daño. ¿O cuántos han escuchado a Satanás hablar? Es el instinto humano. Somos nosotros, el ser caído. El ser caído que, hermanos, que hoy en la iglesia estamos alabando a Dios, brincando, gritando, aquí bailando y haciendo, hermano. Y allá afuera vamos, hermanos, y dañamos, lastimamos. ¿Me está siguiendo con esto? Yo pregunto, ¿quién es el culpable? Sí, fue Satanás. Pero nosotros, hermanos, ¿saben una cosa? Tenemos el poder porque Cristo Jesús nos quiere equipar hoy en esta hora y darnos a conocer de que necesitamos armarnos para poder pelear. ¿Y cómo es eso? Mira, el apóstol Pablo va y le dice, ¿sabes una cosa? Por tanto, toma toda la armadura del Señor. ¿A quién está hablando?
Me está hablando a mí. Aquel que todavía se enoja, aquel que todavía lastima, aquel que va y habla mal, aquel que no respeta, aquel que hace, le está hablando el apóstol Pablo. El Señor está hablando. Es tiempo de que empieces a equiparte con la armadura que Dios quiere dar. ¿Por qué? Porque si no tienes esa armadura, vienes a ser una persona, ahora sí que un target, hermano, una persona que puede lastimar rápidamente. Y le voy a dar un ejemplo, hermana Rosario. Al salir de esa puerta, llega usted a su casa y alguien le dice por ahí: qué fea está usted. La hermana no tiene ninguna defensa. ¿Me está siguiendo con eso, hermano? No tiene ninguna defensa. Y como no tiene ninguna defensa, lo cree. Y como estamos vendidos al pecado, lo procesamos. Y sabe una cosa, hermano, ella se siente mal. Y ya no quiere ir a la iglesia. Y ya no quiere asistir porque alguien le dijo que estaba fea. El Señor nos viene y nos enseña: quiero equiparlos a ustedes. Poderosa. Quiero darles un armamento o una armadura en la cual no me la voy a poner literalmente. ¿Verdad que no? Imagínese, hermano, que andas tú traer una espada y traer aquí un yelmo, hermano, literalmente. ¿Verdad que cómo nos miraríamos, hermano? Eso es bueno para lo literal. Para si alguien le avienta una pedrada, hermano, le pegan el yelmo y no le pasa absolutamente nada. Tomándolo a lo espiritual, como nosotros somos carnal, pero bendito Dios, por Cristo Jesús somos seres espirituales también. ¿Me sigue con esto, hermano? ¿Qué es lo que vamos a cuidar, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere que cuidemos? Lo espiritual. Amén. Eso es lo que Dios quiere cuidar. No te preocupes si estás flaquito, chaparrito o lo que sea. Tú puedes hablar o puedes demostrar más en tu actitud que salga de aquí hacia afuera de lo que alguien pueda ver que eres bajito. ¿Me sigue con esto, hermano? En tu actitud espiritual puedes ser más de bendición que aunque seas la persona más hermosa del mundo. Aún en lo espiritual puede hacer algo en la vida de uno, hermano. Puede decir: oh, este hermano, esta hermana, podemos confiar en ella porque ella sí es espiritual, él sí es espiritual. Cuando vienen y hablan mal de uno, dicen cosas, hermano, si no estamos protegidos, siempre nos van a lastimar. Y hoy el Señor, hermano, dije que voy a tomar mucho tiempo, ¿verdad, hermanos? Y dice acá el Señor a su pueblo: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Cómo lo ponemos entonces, hermano? Hay una lucha constante en el mundo espiritual que está esperando el enemigo la oportunidad de que usted se descuide espiritualmente hablando para volverlo a llevar a la condición donde estaba primero. ¿Me sigue, hermano? Cuando el apóstol Pablo habla, va más allá, trasciende más allá, hermano, de lo que es que nosotros podemos imaginar que tenemos una lucha así. El enemigo está buscando la oportunidad de llevarlo de regreso a esa misma esclavitud que estaba al principio. Pero sabe una cosa, nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Amén. Y por la gracia de Jesucristo, hermano, ningún espíritu inmundo, nada tiene el poder hacia nosotros cuando hemos creído en el Señor Jesús, porque nosotros somos parte de lo celestial. ¿Me sigue con eso, hermano? El apóstol Pablo va más allá y dice: ¿sabes una cosa? A lo que tú eres hoy en este día, y necesito que te vistas, porque el ser carnal quiere dominar. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas habla que tenemos una lucha, hermano, lo espiritual con lo carnal y lo carnal con lo espiritual, hermano. Así es.
Entonces el apóstol Pablo está hablando y le está diciendo, ¿sabes una cosa? Vístete de esa armadura, el ser espiritual, para que estés protegido, aunque estés en esta carne, no va a pasar absolutamente nada. Yo le estoy hablando a la iglesia de Torrefuerte, hermanos, en esta hora. Vístete del Señor, vístete de esa armadura que Él ha dado, hermano, pero lo espiritual, ir más adentro de lo que nosotros pensamos, hermano, ir más adentro de lo que es el alma, de lo que es el espíritu. Usted sabe, hermano, de memoria el versículo Juan 3:16. Pero también, hermano, dice Filipenses, hermano, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero sabe una cosa, hermano, y le voy a decir esto, hermano, discúlpeme, cuando hablamos de la palabra espiritual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al ratito, hermanos, estamos llorando. Perdón, ¿por qué? Porque la condición humana, si lo creyéramos verdaderamente en lo espiritual, mi hermano, viene el problema, la situación, lo que venga y nosotros estamos parados y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque la carne se esté doliendo, hermano. Aunque se esté doliendo la carne, mi espíritu dice, porque está vestido de la armadura del Señor. Y eso es lo que Dios quiere hablarle a su iglesia. Vístete de la armadura del Señor, para que puedas resistir el día malo. Aunque la carne se esté muriendo, aunque la carne esté sufriendo, pero adentro la fe, la esperanza sigue viva, para la honra y gloria de nuestro bendito Dios, hermano. Y no hacemos diferencia. Y dicen muchos predicadores y empiezan a hablar, vístete de la armadura. Y aún ni ellos mismos, ni yo mismo a veces nos vestimos de esa armadura. Y qué bueno, vístete de la armadura. Y no comprendemos que no es literal, es espiritual. El apóstol Pablo va más allá y le dice, leámoslo, y dice así: por tanto, toma toda la armadura del Señor, de Dios, para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, ¿qué? Estés firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Y él está viendo tal vez a un guerrero romano, porque va a describir todo, hermanos, lo que un soldado romano tiene. Y si usted se imagina por un momento su ser fuera de este cuerpo, cerrando sus ojos, su ser, porque muchos nos imaginamos literalmente, ¿cierto? Literalmente nos vemos, no me llega. Pero cerrando nuestros ojos podemos vernos lo que es nosotros mismos. Y cuando dice acá, ceñir, dice ¿qué? Vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? Alguien viene y le dice, ¿sabes una cosa? Lo que ustedes están profesando, lo que ustedes están haciendo no es verdad. Y muchas personas han creído, hermano, y nos dicen muchas veces, ahí en Torrefuerte lo que pasa es de que ahí están haciendo algo que no está bien. De verdad, hermano, no está bien. Entró la duda, ¿cierto? ¿Qué es la verdad? Esa persona no se ha vestido, porque la verdad es el Señor Jesucristo, el Evangelio, la verdad del Señor en nuestras vidas. Y luego, hermano, lo que es la justicia, dice la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, lo que es la santidad, hermanos. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con el que podéis colgar los dardos del fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y aquí es donde viene lo más importante. Ya pasó todo esto, ya sé qué es la palabra, me he visto y todo eso, ¿verdad que sí? Ya estoy vestido.
Ya estoy agarrado, ya agarré la espada, estoy listo. Y la pregunta es, ahora, y ya voy a ir terminando, hermano, disculpe, de verdad. Ya soy vestido, hermano Ganasú. Ya tengo la espada, que es la palabra. Ya tengo todo, ya estoy equipado, hermano Ben. What am I going to do now? ¿Qué voy a hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer? Cuando ya estoy equipado, ¿qué voy a hacer? Muchos presumimos, ya lo conozco, ya sé todo, estoy equipado, tengo fe, tengo todo. Pero qué bonito suena, hermanos, cuando dicen, hermano, yo soy un guerrero de Dios, estoy equipado ya para hacer las cosas del Señor. Decimos, ahora qué vamos a hacer, hermanos, hay que ir afuera a traer almas para Cristo. Ah, qué bonito, hermano, bendito Dios. Dios le ha puesto, sí, Dios me ha puesto en el corazón hacerlo. Estamos equipados, ahora qué vas a hacer. La situación, hermanos, que el apóstol Pablo no estaba hablando de equiparse para salir allá afuera. ¿Me sigue con eso, hermano? El apóstol Pablo estaba hablando del ser individual. Equípate para que puedas dominar tu carne. Equípate para que puedas hacer tú la diferencia. Equípate para que tú puedas vencer tu mismo yo. Olvídate de las potestades y principados y huestes celestiales que están luchando contigo. Aleluya. Tienes un enemigo más grande que se llama yo. Y que aún todavía, aún equipado, el Señor te invita y te dice, lo puedes vencer. Pero para que puedas hacer eso, necesitas hacer algo. Y el apóstol Pablo va más allá. En 1 de Timoteo, en el versículo 20, me parece, el capítulo 2, 1 en adelante. Y lo que es, hermano, en Efesios, donde estamos, hermano. Vea lo que dice, hermano. Amén, hermanitos. Amén. Dice acá, hermano. Tal vez los estoy aburriendo, hermanos, pero es muy importante esto. Versículo 18 del libro de Efesios. Ya estoy equipado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya tengo la fe, la espada, la palabra. Tengo el yelmo, hermanos. Todo estoy bien bendecido ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dice el apóstol Pablo, te voy a decir una cosa para que puedas seguir victorioso y seguir bendecido. Es necesario que estés orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora ya estás equipado, dobla las rodillas, hermano, y empieza a tener esa comunicación con el Señor. Cuando tú empiezas, y yo, usted y todos los demás hermanos en el Señor, cuando empezamos, hermanos, a entender que Dios ya nos ha equipado, venimos a ser unos guerreros, hermanos, para la honra y gloria de Dios, y empezamos, hermanos, a orar, y empezamos a dominar. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Muchas personas dicen, hermano, ser guerreros del Señor. Pero le voy a decir una cosa. A lo mejor igual que yo, no hemos doblado rodillas delante de Dios. O sí podemos ir y orar y hacer y lo que sea. Pero sabe una cosa, hermanos, que no podemos doblar nuestras rodillas delante de Dios y pasar un tiempo con Él. Se nos hace aburrido, hermano, en las iglesias donde se está, hermano, pasar una hora de alabanza, hermano. Y decimos, hermanos, que estamos, ¿qué? Fuertes en el Señor. ¿Me está siguiendo con esto, hermano? Y es necesario que entendamos una cosa, hermano. El apóstol Pablo estaba hablando de disciplina. ¿Sabes una cosa? Te ordeno para que puedas y tengas esperanza, para que puedas sobrevivir y empezar a hacer las cosas. Una de las cosas que Dios va a trabajar cuando tú te consideres un guerrero va a ser en ti y en mí, antes de que puedas hacer algo allá afuera. Porque vas a quedar mal allá afuera si aún todavía no ha pasado nada en tu corazón. Y el Señor le dice, tienes que orar en el Espíritu. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso? Casi no nos gusta. Porque aún necesitamos ese toque del Señor.
se nos hace aburrido. Se dice, ya no, hermano, ya córtele, ya vámonos, ya no, esto y lo otro. El Señor está hablando. Vístete de esa armadura para que despejes o te despegues del hombre natural y empiece a ejercer el hombre espiritual, la nueva persona que Dios ha creado en cada uno de nosotros. Y cuando ha pasado eso, nos podemos rendir a Dios y oramos y ahora sí, hermanos, ven, podemos orar por nuestros enemigos, aquellos que nos han dañado. Porque cuando leemos Timoteo, hermano, si lo pone Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, ya lo que dice, hermano. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Después que le dio, hermanos, Dios la enseñanza, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, peticiones de gracia por todos los hombres. Y luego sigue hablando y dice, por todos los reyes también. Y eso es después de lo que vimos el domingo y miércoles pasado, hermano. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Dios nos quiere equipar, hermanos. Dios nos quiere vestir de esa armadura. Y está en nosotros si usted y yo queremos hacer eso. ¿Me está siguiendo, hermano? Ya terminamos. Dios quiere hacer algo. Y quisiera invitarlos, hermanos, a Romanos capítulo 12 y terminamos, hermanos. Tal vez los aburrí, disculpen. En Romanos capítulo 12 leemos de esta forma. Hoy les leo 2 Corintios 10, 4. Busquen ustedes Romanos 12, por favor. Porque todas las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Me siguen con eso, hermano? Sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya no somos carnales. Ahora somos ¿qué? Espirituales. Ahora vamos a Romanos capítulo 12, hermanos, y terminamos. Hoy sí me pasé, mi hermano, híjole. Hermano, disculpe, hermano, ven, pensamos que nos íbamos temprano. Romanos 12, hermano, ¿tenemos? Amén. Gloria al Señor. ¿Lo encuentro? Si quiere se pone de pie, hermano, así se desentume un poco, si usted desea solamente. Bendito Dios. Capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me siguen, hermanos? Digo pues que por la gracia que me es dada, cada el cual es entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y me voy a brincar al versículo 12, por el tiempo. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Aleluya. No seas sabios en vuestra propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? Con todos. Con todos los hombres.
No os vergüencéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, a la ira de Dios, perdón, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. El mal. Vence con el bien el mal. Oramos en esta hora, hermano.